tenemos el gusto de presentar al maestro Carlos Tello, que nos viene a platicar sobre la política económica y la economía en los años recientes, en México en los años recientes. Bueno, no hace falta una gran presentación porque todos conocen la trayectoria del maestro. Ya estuvo aquí con nosotros en un ciclo anterior del seminario presentándonos su texto más reciente, la Revolución de los Ricos. Entre su obra pues también se incluye trabajo sobre la desigualdad en México, la economía y el crecimiento. Entonces, bueno, una vasta obra publicada y una importante trayectoria como profesor de la facultad, del posgrado y en el sector público. Entonces le damos una cordial bienvenida al maestro Carlos Tello. Muchas gracias. 1982 es, a mi manera de ver, un parteaguas en la historia económica de México. Y lo es porque, como bien lo dice el título de las memorias del presidente Miguel de la Madrid, se puso en práctica un cambio de rumbo, que es el título de sus memorias. Y en efecto, pasados los primeros años donde se llevó a cabo un ajuste fiscal profundo, con el propósito de pagar la deuda externa, la economía de México desde entonces ha seguido un curso muy errático, a diferencia de lo que sucedió 50 años antes de 82. No hay que olvidar que a partir de 1933 la economía mexicana empieza a crecer a un ritmo acelerado y sostenido. No hubo un solo año en que no dejó de crecer y promedió en esos 50 años una expansión superior al 3% anual en términos de ingreso del PIB por persona en términos reales. Vino el cambio de rumbo y se argumentó que para poder salir adelante era necesario, esto fue a mediados de su gobierno, a mediados del gobierno de la Madrid, se argumentó que había que llevar a la práctica 3 reformas estructurales para que la economía pudiera recuperar un ritmo de crecimiento acelerado y que ello iba a ser, y que con ello iba a ser posible combinarlo con mejoras en el bienestar social de la población. Estas 3 reformas fueron las siguientes: redimensionar el papel del Estado en la economía nacional, y en la práctica esta reforma de redimensionar el papel del Estado significó en la práctica un serio y significativo ajuste a la baja del gasto público, que pasó de representar más del 40% del Producto Interno Bruto a tan solo 20% e incluso en algunos años menos de 20% del producto. Los renglones de gasto que se redujeron fueron los relacionados con la formación de capital público, que pasó de ser de más del 12% del producto, casi la mitad de la formación de capital en aquella época, en 81-82 era del gobierno, a menos de 3% en los siguientes años. Y también
se redujeron de manera importante los gastos en materia de bienestar social. Por ejemplo, el gasto público por alumno en educación básica, que es la que se lleva el grueso del gasto, el gasto público por alumno es ahora uno de los más bajos de América Latina. Y también el gasto público en atención a la salud y la seguridad social también es uno de los más bajos de América Latina. Junto con este ajuste en el gasto, vino la venta o simple y sencillamente el cierre de empresas públicas, muchísimas de ellas particularmente exitosas, y las que no lo eran fueron saneadas por el propio gobierno para después venderlas. Es decir, el sector privado no compró empresas que no funcionaban y que no ganaban. No suelen regalar su dinero. Y finalmente la tercera característica de de redimensionar al Estado fue desregular todo tipo de actividades que en México, como ustedes saben, estaban altamente reguladas, y se avanzó bastante en la desregulación. Había dos ideas que estimularon esta tarea que se impuso el gobierno desde entonces y que continuó a lo largo de los años, todavía hasta hace muy poco. La primera de estas ideas es que el vacío que dejaba el sector público lo colmaría el privado. Ese vacío que dejaba lo iba a colmar el sector privado, cosa que pues no sucedió. La formación de capital, para solo mencionar un indicador, pues, bajó y se ha mantenido al nivel que bajó en torno al 18-20% desde hace ya bastantes años. Y la otra idea era la que el sector privado hace las cosas mucho mejor que el público, pues argumenta que es más eficiente y más eficaz, cosa que en la práctica tampoco se demostró. Hay que ver lo que se tuvo que hacer posteriormente con los bancos, a los 3-4 años de ser privatizados, lo que sucedió con los ingenios, lo que sucedió con las carreteras y con muchas otras actividades. Pero en fin, eso fue y continuó. La segunda reforma estructural fue la apertura de la economía nacional. Aquí, en un abrir y cerrar de ojos, México pasó de ser una de las economías más protegidas, conforme a los indicadores usuales en esta materia, a una de las más abiertas. Se eliminaron aranceles y controles cuantitativos y se firmaron posteriormente tratados de libre comercio, notablemente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN. Y una cosa muy importante fue que se abrió la economía al capital del exterior, eliminándose muchas de las restricciones que existían a la inversión extranjera. Y en efecto, crecieron y se diversificaron las exportaciones, pero también crecieron mucho las importaciones. Y el saldo no ha sido del todo favorable. Hoy, si la memoria no me falla, andamos en 350,000 millones de dólares de exportación, que no es enchilaviotras, y importamos una cantidad muy similar. O sea, no ha habido
un incremento sustancial en el saldo. Y más importante, no sucedió lo que se esperaba de esta apertura, que las exportaciones jalaran al resto de la economía. Por el contrario, lo que sucedió es que se desmanteló parte de la industria y desaparecieron muchas de las cadenas productivas. El país en la práctica se desindustrializó. El porcentaje de los trabajadores de México que están en la industria ha ido disminuyendo y la contribución al Producto Interno Bruto de la industria también, con notables excepciones. Estaba yo viendo lo de la industria automotriz ahorita. En esto es hay una en Carter, en este periódico de Razón, muy interesante sobre la industria automotriz. Pero en general sí, el país se desindustrializó. Y se dio un fenómeno de movimiento de capital que se caracterizó por tres cosas. La primera fue un incremento en la inversión extranjera financiera de cartera. Todavía hoy es espectacular el monto de la inversión financiera de cartera. Y ya ha crecido, por cierto, en los últimos 6 años a raíz de la crisis del diciembre del 2007. Dos, un incremento inicial de la inversión extranjera que vino a comprar negocios en marcha. Y solo una parte reducida de la inversión extranjera fue, ¿cómo se dice? Construcción de fábricas, ¿no? Edificios, equipos. No hubo. Y la tercera reforma estructural fue la que se llevó a cabo en el área de la banca y el crédito. En primer lugar, se empezaron a desregular las operaciones financieras, particularmente las tasas activas y las pasivas. Se privatizó la banca que se había nacionalizado en 82, y esto desde el principio sacaron unos valores, ahorita se me va el nombre, CAP, certificados de aportación patrimonial, gracias, que representaron el 30% del capital social de la banca, y esto se vendió a los particulares. Entonces se privatizó, se desreguló, se eliminó todo un esquema de operaciones selectivas de crédito, que en México había sido particularmente exitoso, a través de la operación triangulada de encaje, crédito de la banca y su orientación a ciertas actividades prioritarias a través de los fideicomisos de descuento y garantía que existían en el país. Esto se desmanteló por completo. Pienso yo que en realidad el único fideicomiso que todavía queda es el de la agricultura, el FIRA, que opera en el Banco de México. Una cuarta cosa, desaparecieron algunos bancos nacionales de fomento, notablemente los relacionados con el campo, y los bancos nacionales que quedaron solo pueden ahora llevar a cabo operaciones de segundo piso.
Y claro, como ya comenté, desaparecieron los fideicomisos de fomento. El Banco de México se convirtió en una entidad autónoma con un solo mandato, el de la estabilidad de los precios. Esto que es muy importante, el servicio público de banca y de crédito dejó de ser un servicio público concesionado para pasar a ser tan solo un servicio público sujeto a autorización. La diferencia es abismal. Y finalmente se extranjerizaron los bancos, de tal suerte que de los activos totales, más del 80% los opera, los activos en la banca, más del 80% los operan los bancos extranjeros. El resultado de todas estas políticas de banca y crédito pues está a la vista. Somos de los pocos, y no es que el único país importante, no es que los demás no sean por importante el tamaño de economía, que la participación del crédito en el producto ha venido bajando. Nos hemos desbancarizado y desde luego el poco crédito que existe está altamente concentrado en dos actividades. El crédito al consumo, que no está mal, no es que esté mal, pero está ahí concentrado. Lo que está mal es que no haya de otro crédito, y crédito a la vivienda. Y los recursos que le quedaban a la banca los invierte en CETES. Es el principal comprador de CETES, la banca extranjera ahora en México. Se dejó de dar estos. Bueno, pues la economía en su conjunto dejó de crecer. Ya les había comentado que de 34 a 70 creció más del 3%, el Producto Interno Bruto por persona. Aquí hice un juego de cifras. De 71 a 76 el crecimiento fue 3.1, de 77 a 82 4.3. Esta es la tasa media anual de crecimiento del PIB por persona, ¿no? Con el gobierno del presidente de la Madrid fue -1. El siguiente gobierno fue de 1.7, 2% de 95 a 2000, menos de 1% 2001-2006 y de 2007 a 2012 0.6. O sea, tenemos una caída constante en el Producto Interno Bruto por persona. Los salarios se desploman, tanto los salarios mínimos como los contractuales. Se multiplica la informalidad. Finalmente ya reconoció la definición de informalidad de la OIT, el INEGI, y nos enteramos que somos más del 60% en México los que trabajamos, los que lo hacemos en la informalidad, con todo lo que ello entraña, no solo en prestación de servicios, sino la inseguridad total. No sabe la gente que esté en la formalidad de qué va a vivir mañana. No sabe. No sabe si va a poder vender porque pues no hay nada cierto. En fin, las condiciones generales de existencia de la población no mejoraron. La pobreza alcanza hoy en día más de 53 o 54 millones, así es, millones de mexicanos. En 82 eran menos de 20, o sea, se multiplicó por 2, más de 2.
20 a más de 50. En fin, no fue no fueron años de esperanza de progreso, yo diría, para la población mexicana. Pues eso fue lo que se nos dijo en la década de los años 80, y esos han sido los resultados. Porque estas políticas se han venido instrumentando de tiempo atrás, y en los últimos 12 años, los que van desde el siglo, las acogió con entusiasmo los gobiernos panistas. Pero no sacaron adelante la economía, y sí lo que sucedió fue que no mejoraron las condiciones de vida de las personas. Obviamente no se trata de dar marcha atrás en estas medidas, pero sí pero sí se trata, a mi manera de ver, es de introducirle ciertas modificaciones para que funcionen mejor y apoyen a la economía nacional y beneficien a la población. Sobre esto vamos a volver, pero dejadas así las cosas, pues vamos a tener en los años por venir los mismos resultados, como fueron los mismos resultados los que se obtuvieron en lo que va de este siglo. Allá por 2001-2002 se empezó a decir que las 3 reformas estructurales que se pusieron en marcha en la década de los años 80 del siglo pasado no han dado los resultados que de ellas esperaban, no dieron los resultados que de ellas esperaban, porque faltaban 3 reformas más para que, sumadas las 3 originales con las 3 que también le empezaron a llamar de segunda generación, ahora sí las cosas iban a marchar bien. Y se empezó a insistir en lo indispensable que ello era. Se repitió tanto esto que se convirtieron en verdades en sí mismas. Verdades que no eran porque se decía que no eran, sin argumentar con solidez. Estas reformas son la laboral, la energética y la hacendaria. Bueno, la laboral fue aprobada recientemente, hace 4 o 5 meses, o menos, ¿verdad? 4 o 5 meses, y en resumidas cuentas lo que hizo la laboral fue abaratar el costo del empleo y el costo del despido de la mano de obra, todo ello con el afán de flexibilizar el mercado de trabajo, y por ello, para hacerlo flexible, hay que bajar los salarios. Aquí el argumento fue que no se daba en México formación de capital suficiente como para absorber la oferta que aumentaba de mano de obra, porque el costo de crear un empleo en la economía formal era muy alto, que al salario había que añadirle esencialmente 2 prestaciones: la seguridad social y el Infonavit. Nunca se demostró, y entonces esas prestaciones nos hacían menos competitivos.
Era esa palabra mágica que se usa y que no acaba uno de entender porque nunca se explica. Vamos a ver qué sucede. Pero los libros de texto nos indican que lo que va a mover y lo que movió históricamente a la economía mexicana pues ha sido la formación de capital y esa formación de capital se ha dado incluso con condiciones más onerosas para los empleadores, porque la participación, los aportes del sector privado, de la empresa, tanto al seguro como a, ¿cómo se dice?, como al Infonavit han bajado proporcionalmente. Y bueno, y no ha pasado nada, es decir, sigue habiendo insuficiente inversión. Esto ha sido la característica permanente de los últimos 12 años. No hay inversión suficiente. La pública prácticamente desapareció y la privada pues no es suficiente. Y esto hace que en promedio tengamos estos comportamientos del crecimiento del producto y hace que haya crecido como ha crecido la informalidad. No hay. Pero se siguió insistiendo a lo largo de los últimos 7, 8 años que todos, entre comillas, sabemos cuáles son las reformas que México necesita. Esa era una expresión que usaban muchos líderes de opinión, incluso periodistas que no tienen la menor idea sobre economía en general y menos sobre economía mexicana. Ya todo el mundo sabía qué era lo necesario, y lo necesario era bajar aún más los salarios. La lógica de la exportación mexicana, desde luego y obviamente en Maquila, es esa, la de exportación de mano de obra sin que salga del país. Y esta se basa en salarios reprimidos, pero esto se ha generalizado. Se ha generalizado y buena parte de la gente que trabaja, pues trabaja cada vez con un salario monetario, un salario real que crece, que disminuye. Y curiosamente, en las áreas donde hay mayor fortaleza por parte de los obreros, estoy pensando, por ejemplo, en la industria automotriz, o la minería, o varias otras, es donde más exportamos. O sea que el hecho de que tengamos esta carga financiera por prestaciones supuestamente tan elevada no ha impedido que exportemos. Estaba yo viendo hoy que el sector automotriz ingresó más que turismo y remesas. Hay que creerles, porque me imagino que ha de ser cierto. Entonces, hay esta contradicción. La idea fue quitarle peso dentro del total a los salarios. Y si uno observa la distribución funcional del ingreso, la forma en que el ingreso se distribuye entre las distintas clases sociales que contribuyen a generarlo,
pues la participación de los salarios en el ingreso neto ha bajado y en cambio ha subido la de las utilidades y de manera importante. Ahora viene la reforma energética. No se ha precisado por parte del gobierno, a pesar del documento que envió el secretario de Energía hace unos días al Senado, que es un documento que por ley está obligado a enviar, y si les interesa el tema, pues ahí está en la página del Senado y desde luego en la página de la Secretaría de Energía. No se ha precisado bien a bien de qué se trata la reforma energética. El argumento es que es necesario estimular la producción de energéticos, que los energéticos son pieza fundamental en la marcha de una economía, y que Pemex y CFE no tienen los recursos suficientes para hacerlo, y que tampoco tienen el conocimiento y las capacidades tecnológicas para ello. Y punto, es lo que se dice, y por tanto debe venir el capital extranjero a invertir, y si se abre al capital extranjero, el sector energético, al capital en general privado, incluyendo al extranjero, habrá un incremento sustancial en la inversión, que va a generar empleos. Yo recuerdo que se llegó al extremo, la secretaria de Trabajo de hace 6 meses, que dijo que se iban a crear con la reforma laboral 400,000 empleos formales, que tenía un modelo econométrico. Sí, lo digo. Y bueno, yo puedo tener otro que con 800,000 o con menos 3. Y ahora también se está diciendo y se están adelantando montos de inversión. ¿En qué descansa esta afirmación? Que repito, se ha venido repitiendo desde hace 6, 8 años. Incluso desde antes, con el presidente Zedillo, los últimos 2, 3 años, se insistió mucho en la apertura del sector, pero sobre todo con el presidente Fox y el presidente Calderón. Descansa en 3 ideas que no se prueban, pero se repiten y se convierten en verdades en sí mismas. Uno, que Pemex no tiene recursos. Aquí tengo apuntado cuántos recursos tiene Pemex antes de impuestos. Bueno, ya después los veo, pero son cercanos a 900,000 millones de pesos. Esos 900,000 millones de pesos se los quita por completo Hacienda. El esquema tributario que tiene Pemex, particularmente complejo y confuso, hace que la totalidad de su excedente vaya a financiar el gasto público federal, es decir, el presupuesto de egresos de la Federación, y que esta cantidad pues es necesaria para mantener los equilibrios fiscales.
Eso es no tiene recursos. Bueno, depende si uno lo ve antes o después de impuestos. Si lo ve uno antes, tiene todo todo el dinero del mundo. La cuestión es cómo se reparte el excedente petrolero. Hubo una época en los 70s y antes que el reparto era muy sencillo. Se hacía una proyección de los ingresos probables de Pemex, que saben ustedes, tiene más de 60, 70 productos distintos. Se hacía la proyección de sus ingresos, se hacía la proyección del costo que era necesario, del gasto necesario para generar esos ingresos, y resultaba un excedente. Quien tenía mano en el excedente era Pemex para conservación y mantenimiento de sus equipos y estructuras, que como ustedes saben ahora se pone uno a llorar si ve uno los ductos, cómo están, o las refinerías. Conservación y mantenimiento. Era el primer capítulo para usar el excedente. El segundo es expansión. Y aquí recordamos la teoría de la empresa, no la teoría de la empresa al uso, que es pésima, pero la teoría de la empresa, por lo menos en la que yo estudié, es que la primera obligación de una empresa es seguir siendo empresa. De ahí conservación y mantenimiento. Y la segunda obligación de una empresa es crecer y tener cada vez una participación más alta en el mercado. O sea, entonces se le daba lo necesario a Pemex para crecer. Datos. Entre 78 y 81, Pemex más que triplicó su producción de crudo y aumentó muchísimas veces más sus reservas probadas. Entonces, sí tiene recursos Pemex, lo que pasa es que se hace con ellos. ¿Qué es lo que ahora sucede? La definición del excedente se hace, es decir, el uso del excedente se hace a partir de las necesidades del fisco federal. Yo voy a hacer esto y necesitas tú darme esto para financiarlo. Y entonces por eso se le quita todo a Pemex. Pero todo es todo. La segunda idea, Pemex no sabe hacer las cosas. Y aquí se usa esta cuestión de la perforación a aguas profundas. Porque Someras pues, lo ha venido haciendo en Campeche desde hace más de 30 años y muy exitosamente. Y ya no se diga en tierra, aguas profundas. Entonces se habla de eso. Y se usan todo tipo. En última instancia, y esto lo dijo, por cierto, el exdirector de Pemex, que acaba de salir, en última instancia se contratan a 5 o 6 gentes que sepan, ¿no? Y ya. Digo, no. O los necesarios. De todas maneras, se contratan los equipos, eso siempre se han contratado, pues ahora, además de los equipos, contratamos a 10 expertos y ya, que han de estar encantados de venir a México. O sea, son argumentos muy pobres. El argumento que está detrás es que si Pemex lo hace, va a perder dinero porque es ineficiente. Aquí la clave está en los llamados precios de transferencia. Cuando se dividió Pemex en 5 y la corporativa en 6,
se establecieron los llamados precios de transferencia. El precio de transferencia al cual Pemex Producción, por ejemplo, que saca el barril, le transfiere a Pemex Refinación el barril. Y entonces, como suele suceder, entró la teoría económica neoclásica, muy favorecida, y se dice, hay que introducir el costo de oportunidad. Si yo puedo vender ese barril que me cuesta $5, porque es lo que le cuesta a Pemex, que me cuesta $5, en Houston, a precio puerto marítimo de Houston, a 106, pues yo se lo tengo que vender a Pemex Refinación a 106 pesos, $106, porque ese es el costo de oportunidad. Y como estas cosas no las entiende muy bien mucha gente, ni siquiera los que estudian economía, de veras, se acepta como palabra de Dios, de veras. Y a eso le pasa el barril Pemex Producción a Pemex Refinación. Pero el precio de venta de Pemex Refinación no es para gasolinas equivalentes, no es el precio de Houston, no es el precio que le dice Hacienda para el mercado interno, y ya. Entonces, así no hay empresa que pueda ganar. Cuando uno les pregunta a los empresarios privados que quieren invertir en refinación, lo primero que yo les he preguntado es que a qué precio van a comprarle a Pemex el barril. A costo más un margen razonable, digamos 5 más 10, $15 o 5 más 5, lo que sea, ¿no? Doblete por lo menos, 5 más 10, 5 más 5, 10, o se lo van a comprar a 106. ¿No? Lo que quieren es que se les venda a un precio muy por debajo del precio de Houston, puerto marítimo de Houston, para que ellos lo vendan, y por eso están haciendo su campaña, dizque para eliminar subsidios a la gasolina, ¿no? Los gasolinazos. También hay que definir cómo se define el subsidio. La mitad de la producción de gasolina la hacemos en México. Entonces, y ahí el barril nos sale a $5, y si lo pasamos a ¿cómo se llama? A Pemex Refinación a 10, bueno, lo puede vender a 20 Refinación, y todas están muy por debajo. O sea, es decir, ¿cómo se define? La definición de estos precios de transferencia se hizo esencialmente para perjudicar. Esto es una cuestión que de veras es interesante, perjudicar a la empresa. ¿Por qué el Estado mexicano, y no me refiero a los panistas, han hecho lo que está de su parte por perjudicar una empresa del Estado? Eso, más allá de la idea y de la ideología, no encuentro explicación. Entre otras cosas, porque es matar la gallina de los huevos de oro, es matar a la empresa que da el 40% de los ingresos públicos. Esto sucede también en CFE. No sé si ustedes sepan, alrededor del 40% de la generación de energía eléctrica en México la proporcionan las empresas privadas, a las que prácticamente todas ellas extranjeras, a las que Pemex les da el gas a un precio castigado, no al precio de Houston, no, al precio y procesan ese gas, lo transforman y le venden la energía
a la CFE a un precio alzado. Es lo que se llama un negocio redondo. No hay riesgo. Ustedes saben que la tasa de ganancia está asociada a la tasa de riesgo. Aquí no hay riesgo. No, es maquila lo que hacen las compañías estas de Entonces, no es cierto que Pemex no tenga recursos. Tiene la capacidad técnica. Simple y sencillamente hay que dejarlo hacer las cosas. Y esto lleva a uno a la tercera reforma estructural, que es la hacendaria. La hacendaria tuvo su debut con el presidente Fox, que quiso hacer 2 o 3 cosas y nada más le salió una. Uno, quiso generalizar el IVA, eliminando todas las tasas para que quede una sola, eliminar tasa cero, eliminar tasa exenta, eliminar tasa fronteriza, para que nada más quede en aquel entonces el 15. Ese lo propuso y no prosperó. Introdujo el YETU. El YETU es un impuesto a tasa única, que está muy relacionada con tasa única del IVA. La teoría económica detrás de esto es que el fisco no debe interferir el funcionamiento del mercado y que para que sea neutral, eso está en los libros de texto de teoría de las finanzas públicas, para que sea neutral debe haber una sola tasa y entonces es auténticamente neutral, porque no discrimina. Y en México, tanto en el IVA como en el impuesto sobre la renta y los especiales, había tasas diferenciadas. Y esto hace que el mercado no funcione de manera óptima, porque introduce una distorsión en las decisiones de los agentes económicos. Entonces, eso fue lo que... Y se ha insistido. Se quedó el YETU porque se quitó el otro impuesto de control que existía sobre... Ahorita se me fue, pero ahorita me acuerdo. Estas cosas las tengo a veces, pero me imagino que ya es la edad, se me olvida. Había un impuesto de control sobre activos, variación en activos. Y el YETU juega este impuesto de control. El caso es que eso fue lo único que se hizo. Y si ustedes observan la información que ha circulado en la prensa, en las reuniones, es que la reforma fiscal en esencia se establece como algo igual a la generalización del IVA, y nada más se habla de eso. De ahí no se va a sacar nada de lana, debo decirles, nada. Déjenme darles unos datos, porque es importante que los conozcamos. Estoy hablando de órdenes de magnitud, el dato exacto pues, no lo tengo aquí. El IVA da como el 3.3% del PIB, más o menos, o ha dado en los últimos años. 3.3. Pero el IVA en aduanas representa el 60% del IVA recaudado. Ustedes saben, cuando entra una mercancía al país, se graba con el primer IVA y lo cobra la Dirección General de Aduanas. No sé si se siga llamando así, creo que sí. Entonces, apenas entra
una mercancía al país, se lleva más del 50% de ese 1.3, de ese 3.3, es como 1.7 que se lleva el IVA en aduanas. Y por tanto el resto del IVA, que es 1.4, lo que salga, ¿no?, es la recaudación interior del IVA. La recaudación interior del IVA. Esto nos da una productividad, si alguien tiene una calculadora, es 1.7 de 6, de 16, con una tasa de 16 recaudamos 1.7 interno. Sabe ser una productividad de menos de 10%. Honduras, yo escribí un ensayo largo, librito para CEPAL, sobre las finanzas públicas en Honduras, en Centroamérica. Honduras, que es el país que está en la cola de los centroamericanos por lo que hace a productividad fiscal, tiene el 50% de productividad, recauda cerca del 8%, cerca del 7 y pico por ciento, con una tasa de 15, teniendo las mismas exenciones, alimentos y medicinas. O sea, no sabemos cobrar impuestos. Digo que a todos ustedes les ha pasado que en México el código fiscal le permite al tendero o al el mecánico del automóvil preguntar, y al doctor preguntarle con o sin factura. Eso está expresamente establecido en el código fiscal. Cuando se habla de revisión de hacendaria, nunca se habla del código fiscal. Es por donde debería empezarse. Ahí está todo. Ahí se faculta al presidente hacer política tributaria por decreto. El ejemplo más reciente, por lo menos público y notorio, fue el hacer deducible para efectos del pago del impuesto sobre la renta a personas físicas las colegiaturas en un país donde la escuela es gratuita. Por decreto lo sacó el presidente Calderón. Está facultado para ello. El gasto fiscal es de alrededor del 7. Hay problemas de definición, pero tomando la definición del Congreso de la Unión, la Oficina de Finanzas Públicas, el gasto fiscal es cerca de 7 puntos del PIB. Y muchos de ellos son decretos que firmó Fox y Calderón, que hicieron mucha política fiscal por decreto. Entonces, poniendo todo esto junto, pienso que la economía mexicana ha tenido un crecimiento mediocre, como lo calificó el secretario general de la OECD, porque la política puesta en práctica del gobierno descansó casi por completo en la iniciativa de los particulares y se retiró, cosa que ni siquiera en Inglaterra ha sucedido. Es decir, sí ha habido disminución, pero no retiro casi total. Esto lo pueden ustedes ver en la información de gasto como porcentaje del PIB de los países miembros de la OCDE, que sigue rondando 40 y pico o más por ciento. O sea, no, nosotros nos bajamos a 20. Entonces, al pensar equivocadamente que el vacío que dejaba el sector público, lo iba a colmar el privado, creo que fue un error y no se corrigió. No se trata de que el Estado haga todo, ¿no?, pero sí lo necesario para que funcione la economía.
Basta ver las estadísticas que hay en materia de infraestructura, de comunicaciones y transportes, y es para también ponerse a llorar. México es de los países que saca más mala calificación en ello. Hablo de indicadores del Banco Mundial. Yo los tengo, y además los publican. Es decir, se dejó de hacer cosas. La transferencia anual durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, que se hizo al exterior por concepto de servicio de la deuda, fue 7 puntos porcentuales del PIB. Hay un libro que publicó la Facultad de Economía y que escribió Nathan Barman y Vladimir Brailovsky, que se llama La economía del desperdicio, donde están los datos. Pero no solamente ellos, sino otras gentes. Nora Lustig lo ha publicado, Fernando Clavijo lo ha publicado en libros. Durante 6 años se transfirió, con tal de pagar puntual y cabalmente los intereses de la deuda externa, 7 puntos porcentuales del PIB, que dejaron de utilizarse internamente y se pudieron haber enviado a inversión, ¿no? Es decir, errores graves que no se corrigieron. Era necesario sin duda abrirse, en mi opinión por lo menos. Era conveniente abrirse. Pero lo que no era conveniente es hacerlo sin política industrial. Todos hacen política industrial. Aquí yo he usado, otros amigos hemos usado, la idea de nacionalizar el mercado global. Hacer que el mercado global funcione a favor de la nación. Y siempre damos el ejemplo de la maquila de algunos países asiáticos, notablemente China, donde los procesos de maquila crecientemente incorporan piezas hechas en el país. Al principio cero, todo se importa, se ensambla y se regresa. Pero el año 1, estoy inventando, ya se incorpora X porcentaje de, ¿cómo se dice?, de productos chinos. Y así, como hicimos en la industria automotriz en una época. Así se hizo la industria automotriz en México y así se está volviendo a hacer. Si estamos exportando, también vamos a creerle, 2.100.000 autos, y somos el 4º lugar de países, Alemania primero, Japón, Corea y México. Estamos por encima de España, Estados Unidos y Reino Unido. Somos el 4º país exportador de autos, con un alto contenido nacional. La unidad terminada tiene un alto contenido nacional. Bueno, ¿por qué no hicimos eso con muchas otras cosas? Sí, abrirnos, pero con política industrial. Sí, era necesario depurar las empresas públicas, pero no vender todas las buenas, y sobre todo aquellas que desempeñan un papel estratégico. Estoy pensando fundamentalmente en Teléfonos de México y la banca. Ahora con la crisis de 2007 se volvió en varios países a nacionalizar la banca, pues sí, y aquí no la nacionalizamos en 94-95 porque inventamos el FOBAPROA. Pues estaban quebrados los bancos y les tomamos su cartera mala, claro, con un cierto descuento, pero se la tomamos y asumimos la pérdida. Y los pusimos en buenas condiciones a los bancos. Y después de eso se vendieron a los extranjeros. Hay secuencia. Yo tengo la hipótesis que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, algo de eso dice el presidente Salinas en sus memorias, se nos pidió que se privatizara Teléfonos y la banca, y Pemex, y el sector energético. No se hizo todo.
pero sí se hizo lo otro. Fue parte de la negociación. En fin, si seguimos aplicando la misma política, que es lo que hemos hecho de manera creciente en los últimos 30 años, vamos a tener los mismos resultados. Ya están los datos. Si no crece la economía, crece la informalidad, aumenta el número de pobres. Yo comentaba hace poco, no hace mucho, está muy bien que haya un programa de combate a la pobreza, y me parece excelente, pero que vaya acompañado de como lo hizo Brasil, un incremento en los salarios reales. Así lo hizo Brasil. Sí, que aumente la recaudación. Brasil ya está en 35%, nosotros estamos en 9% del PIB, entre 9 y 10. Pues, si no se hacen las cosas, pienso yo que vamos a tener muy pronto una idea de lo que quiere el gobierno. Mencioné estas 6 reformas porque en torno a estas 6 reformas se ha ido determinando la marcha de la nación. La apertura, todo el sistema financiero, que son, como ustedes saben, el sistema circulatorio en una economía, redimensionar al Estado con la idea de que los privados hagan las cosas mejor. Y ya estas 3 que se han estado insistiendo, y vamos a ver si ya la laboral ya. Aquí hay varios compañeros, nada más de verlos, que van a vivir con esa nueva ley laboral. Yo ya no, y varios de los que estamos aquí ya no, porque ya vivimos con la otra y no nos fue mal. Pero a muchos sí van a vivir con esa nueva ley laboral. Y a ver qué va a pasar con la hacendaria. Ha sido en torno a esto. Toda la cuestión de Pemex está atada a ese afán de mantener el equilibrio presupuestal. En fin, pues Muchas gracias, maestro. Les pasaríamos a escuchar sus opiniones o preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Maestro, ¿por qué el presidente López Portillo eligió ese equipo de la Madrid como sucesor, con esas ideas de cambio? Yo estoy a punto de publicar un libro que va a publicar Random House, Monditori, junto con la UNAM, que se llama Recuerdos. Y ahí cuento yo lo que sucedió. El presidente López Portillo organizó un gabinete, a mi manera de ver, relativamente bueno. Cada quien puede pensar lo que quiera. Pero había un problema, que 4 de esos miembros del gabinete no podían ser presidentes, porque eran hijos de españoles. Reyes Heroles, Arsenio Farrell, José Andrés Oteiza y Carlos Hall, que no era hijo de españoles, pero era de extranjeros. Y eso estaba en la Constitución prohibida. Entonces, incluso en algún momento dado, López Portillo dijo, caramba, los mejores no pueden.
una de sus frases, él le daba mucho para hacer frases. Los mejores no pueden. Y pasó el tiempo y no se hicieron las reformas constitucionales que posteriormente se hicieron. Y al final de cuentas se quedó con un reducido número de personas. Estoy descartando al secretario de Defensa, al secretario de Marina, ¿no? O al de Agricultura, los que estaban más o menos en la jugada. Se quedó con un número reducido de personas que eran 4. Pedro Ojeda Paullada, secretario de Trabajo, Jorge de la Vega Domínguez, secretario de Comercio, Miguel de la Madrid, ya en ese entonces secretario de Programación y Presupuesto, y el secretario de Reforma Agraria, hijo del general Aragán, ¿cómo se llamaba? García Paniagua. García Paniagua, no Baragán, disculpe, García Paniagua, gracias. Pero sucedieron cosas. Yo cuento 2 anécdotas. Cuando se discutió, estaba ahí, cuando se discutió si México no entraba al GATT, estaba sentado a su derecha Jorge de la Vega, me permite, le hace López Portillo así, ¿y qué opina el secretario de Comercio sobre si debemos o no entrar al GATT? Entonces Jorge, a quien yo estimo mucho de veras, le dio la palabra a su subsecretario. Si me permite, señor presidente, le quiero pedir a Héctor Hernández que opine sobre el particular. Yo en ese momento taché a Jorge de la Vega. ¿Qué opina? Disculpe, ¿qué opina mi secretario de Comercio? Si no opina, pues no será. En otra ocasión, también en esas, porque se van configurando las decisiones, ¿no? En otra ocasión hubo algo sobre política salarial y Pedro Ojeda se quedó callado. Se fueron complicando económicamente las cosas y en junio de 81 hay que ver el contexto, ¿no? Una fuga de capitales terrible, los términos de intercambio para abajo, el conflicto sector privado, sector público creciente, en un contexto, se caen los precios de exportación del crudo y Jorge Díaz Serrano, director de Pemex, de sus pistolas baja el precio de exportación, yéndose con el mercado. Esto causó problemas en el gobierno y al final de cuentas se empeoraron las cosas. Hablo en términos económicos y políticos. La armonía que se había sostenido después de los 6 años difíciles de Echeverría, se había sostenido hasta 81 la armonía. Entonces, y esto por cierto lo cuenta López Portillo en sus memorias. El problema con las memorias, déjenme hacer un paréntesis, de los presidentes es que nadie las lee. Yo sí. Tienen muchísimo. Por ejemplo, si a alguien le interesa la historia del Tratado de Libre Comercio, pues ir a la fuente, a la boca del caballo, quien lo hizo, como se dice en el hipódromo, ¿no? A la boca del caballo. Él lo hizo. Pues por lo menos saber su versión de las cosas. Si había problemas económicos, Miguel de la Madrid sería el.
y si había problemas políticos, García Pañá. A mí me preguntó, bueno, a mí ya unas otras personas, y yo le contesté todos menos Miguel. Y su hijo después lo publicó en Proceso, y entonces calcúlenle cómo me fue. Pero está contado estas cosas. Es decir, las dice López Portillo. Entonces, como también dice Miguel de la Madrid, lo suyo en relación a su gobierno. ¿Por qué nombró a Salinas? Hay también un libro, El interés del tema, que escribió Jorge Castañeda a partir de entrevistas que hizo a varios expresidentes que estaban vivos en ese entonces. Extensas entrevistas sobre este tema. Entonces, ahí hay una fuente también muy rica de información. Gracias. Gracias, maestro. Yo creo que mucho se ha discutido sobre reformas, pero esta charla creo que nos alimenta mucho de cómo viene el asunto. Y sobre todo que en estos momentos el PRI vuelve a retomar la presidencia. Creo que estamos en una coyuntura ahí que todavía hay cosas que ver. Sobre todo en esta línea, a mí me gustaría escuchar su opinión respecto a este boom, digamos, que en estos 100 días, tanto internacional como internamente, se le están dando pues muchas loas de lo que está haciendo el actual presidente. Y retomando esto y con tu experiencia de estos recuerdos, yo quiero escuchar su opinión respecto a cómo ve el gabinete, en particular este programa de la Cruzada contra la Pobreza, si no se amarran estas reformas, por ejemplo. Yo siento y coincido con quienes dicen que, por ejemplo, lo fuerte va a empezar ahorita que se discuta la energética y la hacendaria, ¿no? La laboral ya la traíamos, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué esperaría usted? Yo pienso que los primeros, creo que se cumplen hoy o mañana, no sé cuándo. ¿Mañana? No, ayer. Los primeros 100 días han sido muy exitosos del presidente Peña Nieto. Ha desplegado una actividad desusada tanto en el terreno internacional como nacional. Ha hecho 3 viajes a América del Sur, estuvo en Chile, estuvo en Costa Rica y acaba de ir a, no sé si ya regresó o acaba de regresar de Venezuela. Internamente, pues todo tipo de cosas que revelan oficio. Y entonces aquí siempre está el contraste. Si algo no tenía el presidente Fox y el presidente Calderón es oficio. De veras. No tenían. El que sabe, sabe, el que no, que aprenda. Como dice la sabiduría mexicana. Y no saben, no sabían. De veras, ya están los hechos. Un verdadero fracaso de estos. Yo no conozco a muchos de los miembros del gabinete. No los conozco a algunos incluso personalmente, otros no, otros nada más los conozco por referencias o en la prensa, y otros ni siquiera por eso. Entonces yo no puedo darle una opinión del conjunto del gabinete, pero sí puedo decir que por lo que se ha hecho, lo han hecho bien. Chauffé, como responsabilidad de él, sacó adelante la reforma constitucional, que no es fácil, y la sacó en un tiempo récord, de veras, porque híjole,
Y eso se requiere moverse, porque hay gobernadores de todo, no nada más hay, o sea, no nada más es lo de ordeno y mando, ¿eh? Eso además nunca existió, pero en fin. Ha sido excepcional la limpieza de la detención de la maestra Alvester frente a las estupideces que observamos en la Procuraduría durante 12 años. De veras, una cirugía perfecta. Hasta su tarjeta de crédito, todo esto se sabe y se ha sabido durante muchos años. O sea, no es que, lo que pasa es que se aprovechó la oportunidad. Entonces, bueno, las 3 visitas han sido importantes por la falta de atención en el pasado de América Latina. Esto se ha hecho bien, ha sido bien recibido el presidente. Pero coincido con usted que no obstante la importancia de estas cosas, que la tienen, nada es comparable con lo que falta. Y sobre todo, esas dos, Hacienda, hacendaria y energética. Yo pienso que eso va a definir el futuro del país, no solo en lo político, sino en lo económico. Eso va a ser lo que defina. Y vamos a esperar, todavía no hay nada en esto. Tengo entendido, por lo que ha dicho el secretario de Hacienda, que será hasta septiembre, vamos, en ese periodo de sesiones, después de las elecciones que va a haber en unos 3 meses. No quieren que se ensucie o que se contamine una cosa con la otra. Y están viendo sus tiempos. Ahorita se está manejando mucho el gobierno en términos de expectativas. Hay declaraciones incluso en ese sentido de los prohombres mexicanos. Si está trabajando, si está haciendo las cosas, ha devuelto la confianza, ¿no? Los 2 presidentes anteriores pues no lograron la confianza de sus colegas, los empresarios. Eso es interesantísimo. Es que no sabían hacer las cosas. Entonces, se ha movido mucho en eso de expectativas. Pienso que se quieren ver los resultados electorales porque, a diferencia de lo que la gente opina, yo soy un defensor a ultranza de la entidad. Puede ser que de algunas personas no, que trabajan ahí, pero sí del IFE es una cosa extraordinaria. De veras, se cuentan los votos. No sé, que hay gente que sabe mucho más que yo de cuánta gente participa, pero es un titipuchal. Y yo he ido a votar, yo y todos ustedes, y no sé si han visto bronca. Yo no he visto ninguna desde que existe el IFE. En realidad nunca vi broncas desde que voto, pero me imagino que las había. Profesor Juan de la... Gracias. Buenas tardes, maestro. Quiero repasar un poco la parte de la recomposición del Estado mexicano a partir de 1917, con la Constitución, porque se establecen una serie de principios que son revolucionarios. Y con base en esa exigencia social, 2 puntos que llaman la atención tienen que ver con el reclamo de la tierra. ¿El qué? El reclamo de la tierra que da lugar al reparto agrario, y el otro que tiene que ver con los derechos laborales. De tal manera que el Estado va construyendo, en términos de esa parte estructural que requiere a través del gobierno, una serie de instituciones para llegar a lo que nosotros entendemos hasta 1992,
en donde un presidente de un plumazo, esa parte que costó mucha sangre, plasmarle en una constitución para efectos de reclamo, después de exigencia social, y sobre todo porque eso tendría que impactar a la sociedad en un gran contexto, entre ellos la parte económica, y se tuvo que poner jurídicamente, es decir, no bastaba con un pliego petitorio, un principio de reclamo social, sino que tiene que estar en una norma fundamental. Y le llega el turno a un presidente, obviamente no solo, fue a través de un proceso legislativo, en donde ese principio revolucionario de un plumazo se desconoce. Se agota. Hasta el 27. Me refiero del 17 a 1992, cuando se reforma el 27 Constitución. Sí. Y ahora la reforma laboral que se hizo el año pasado, otro principio revolucionario, con una cuestión de reclamo y que llevó a México también a una cuestión de derrame de sangre. Y me pregunta, en términos de lo que se le llamó el milagro mexicano, ¿realmente son fundamentales las reformas estructurales o no necesariamente? ¿O habría que ser más acuciosos en dos contextos? ¿Será aquello que pueda tener una cuestión de una reforma estructural de impacto económico en términos de lo que nos toca vivir? Porque México, a partir de 1992, obviamente sí que hay un parteaguas para acá, y que ha traído, sin desdeñar que algunas cosas pueden ser positivas, otras no. Y ahora con esta dinámica de la última reforma del laboral que se hizo el año pasado y que entra en vigor el 1 de diciembre del año pasado también, en donde el presidente justifica en la iniciativa que como concierto internacional deberían de considerarse estas partes de flexibilidad para efectos de contratación, para efectos de despido, porque además traería inversiones. Entonces, creo que el dilema está en donde cómo estructurar, cómo pensar una reforma estructural que realmente sea de impacto y no por una cuestión de moda mundial para establecerla en una cuestión donde los fines sociales son mucho más altos y tienen que ver con una cuestión de bienestar público. Bueno, yo las llamo reformas estructurales no porque esté yo convencido que sean. Reforma estructural fue el reparto de la tierra. Además, estas cosas, así se les dice, y entonces estoy aprovechando el viaje, así se les dice a la apertura, a la cosa laboral, a redimensionar al Estado. Pero esa es otra discusión, ¿qué nombre le ponemos? Que se resuelve con el mataril y el lerón y se acabó, ¿no? Esta política que se puso en práctica es coherente en sí misma, como también las reformas al 27 constitucional. Es coherente, es el privilegio de la persona por encima de la sociedad. Se privilegia a la persona por encima de la sociedad. El caso del 27 constitucional es claro, se privilegia que la persona, en este caso ejidatario comunero, pueda disponer de su propiedad, con ciertas normas que tienen que atenderse dentro del ejido y la comunidad. Pero en general, el abandono del sector público, su participación en la economía, todo es a favor del mercado, de la persona. La apertura tal y como se llevó a la práctica, pues supuestamente para que el consumidor, ese fue el argumento, pueda escoger qué es lo mejor y tenga un precio adecuado. Y así está planteada la reforma de telecomunicaciones, para que tenga más opciones el consumidor, ¿no? Es muy coherente, lo que pasa que está equivocada, a mi manera de ver.
Esa es una cosa. La otra cosa que que pienso es que la política económica que se instrumenta, que está instrumentando hoy, no cae del cielo, sino es resultado, por una parte, de fuerzas sociales que están actuando, y por otra parte de las ideas y de la ideología. Y eso es lo que determina que se haga una cosa o se deje de hacer. Y pienso que la relación de fuerzas que hoy existe en el país no es favorable a políticas avanzadas, izquierdosas si se quiere, o francamente de izquierda. No es. Incluso si uno dice soberanía, ya lo acusan a uno de anticuado. Sí, pues yo sigo pensando que es importante la soberanía, pero lo acusan uno de esos conceptos anticuados de que el petróleo es para los mexicanos. Pues sí, yo sigo pensando en eso, pero no es si uno atiende las encuestas, ¿no? Si uno atiende las encuestas, que por lo general, me imagino, yo no tengo ni la más mínima idea de las encuestas, ahí saco 0 de calificación, pero me imagino que se hacen bien, por lo general, ¿no? Y todo el mundo dice que Pemex debe privatizarse, todo el mundo dice que Pemex es corrupto, todo el mundo dice que el sindicato de los maestros es corrupto. Yo no digo que haya corrupción, pero no el sindicato es corrupto. ¿Ve la diferencia? Es una, bueno, ya no se diga contra los mineros de un exalumno de aquí, Napoleón Gómez Urrutia, los petroleros y de Shah. Bueno, hay una andanada contra los sindicatos que es increíble. Entre otras cosas, se permitió lo que pasó con la ley laboral, apoyada por líderes obreros. Eso ya se olvida, pero acaba de suceder. La CTM estuvo detrás y apoyó, entre otros. Lo menciono porque es esto. Entonces, estamos en un mundo, hay que ver Europa, todo lo tiene la culpa el gasto público, todo lo que hay que hacer es flexibilizar el mercado laboral. Yo me pregunto si hay un mercado laboral más flexible que el mexicano, donde más del 60% está en la informalidad y donde tenemos una especie de L al revés, una oferta ilimitada de mano de obra a cierto nivel de salario. 2 salarios mínimos o 3, tenemos todo el mundo se contrata por eso, como de hecho está contratada, más del 80% o más. Eso está en México de un vistazo, esta cosa de México. O sea, a ese salario toda la oferta de mano de obra tenemos. Si hay algo flexible es el mercado mexicano de trabajo, incluso donde la mayoría de la gente que tiene contrato colectivo no conoce el contrato colectivo que los norma. No sé si usted sepa eso, pero así es. Porque no todos los sindicatos son telefonistas, no, hay muchos sindicatos que ni siquiera saben qué contrato firmó su líder. No, hay una oferta ilimitada de mano de obra, muy flexible, pero entonces, ¿por qué? No pienso que sea una cosa de moda en el extranjero, que puede serlo. No es convencimiento. Hay gente que piensa que las cosas no marchan porque hay estas prestaciones que hay que pagar y que hay que reducir el costo de la mano de obra para tener. La gente se olvida, es otra de las cosas,
que hay dos teorías. Una que dice la relación es precios-salarios y otra minoritaria que dice son utilidades-precios. Pues la que prevalece abrumadoramente, 90 y tantos % en los textos, es salarios-precios. Y está por ahí perdida la de utilidades-precios, que es la que yo comparto. O sea, no, aquí hay gente que está convencida. No están copiando ni al fondo, ni a la señora Thatcher, ni a la señora Merkel. No, ellos están convencidos que ese es el camino. Sí, si le parece, escuchamos las tres Sí. intervenciones para... ¿Juntas? para Sí, cerrar. como usted diga. El maestro Alfredo Coco. Me hubiera dicho eso desde el principio, ¿eh? Yo me disciplino. Sí, bueno, a partir con la fecha que tú señalaste como parteaguas, se dio este cambio de políticas en México. Y yo diría, no como modas, sino que son el resultado de las fuerzas políticas y económicas tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y en particular para la situación de México, bueno, a partir del 82, yo creo que ahí intervino fuertemente en las decisiones de la política económica interna las condiciones que imponía el Fondo Monetario Internacional para la reestructuración de la deuda. Y después viene el consenso de Washington, que también impone una serie de planteamientos, de condiciones, 10 puntos, ¿sí?, para que los países se incorporen al proceso de globalización. Y el problema es que ni los gobiernos priistas, y menos los panistas, es más, los panistas en este sentido creo que han sido, algo señalaste, Carlos, de que han sido más papistas que el Papa. O sea, han sido más neoliberales que los neoliberales. Han llevado al extremo los planteamientos del neoliberalismo, que es la teoría económica dominante en todos los países, y que desafortunadamente México no ha sido capaz de, si es sometido a ciertas condiciones, pues también debe de tener, o debieron de haber tenido los gobiernos, posibilidades o planteamientos también alternativos. Eso nunca se hizo. O sea, además de las condiciones que le imponen al país, ¿no?, deberían haber, pues, planteado políticas alternativas. Por ejemplo, el TLC. Se abrió México, ¿sí?, al comercio exterior, pero no se crearon las condiciones favorables para que, en particular la agricultura, por ejemplo, fuera capaz de entrar a competir en el mercado. Entonces, yo creo que ha habido un proceso de sometimiento de condiciones, pero también falta de capacidad para crear, además de condiciones alternativas, políticas económicas alternativas. Maestro, yo le quería preguntar, usted mencionó hace rato sobre Brasil y que tomó unas medidas acompañados de un combate a la pobreza directo, un alza en los salarios reales y también en medidas que le han llevado a tener una mayor recaudación fiscal, cosa que México carece en su entorno actual. Digamos, dado el nuevo gobierno y la nueva situación política, ¿cómo ve si hay intención de este nuevo gobierno y hay la capacidad de este nuevo gobierno, además de la facilidad de este entorno político que han puesto los partidos de oposición, que a veces no parecen estar tan opositores en este momento, si hay las condiciones y la voluntad política para que
se pueda lograr este combate a la pobreza con el alza de salarios o si de plano lo están omitiendo, y también si entre la nueva reforma fiscal que proponen se propone una mayor efectividad en la recaudación que nos llevara a tener ese progreso que tuvieron los brasileños. Maestro Javier. Bueno, muchas gracias al maestro Carlos Tello por su presentación tan enriquecedora y tan documentada e ilustrada las vivencias que ha tenido. Yo comparto, Carlos, el punto de vista de que este gobierno ha iniciado pues, con mucho dinamismo, que ha hecho una labor importante para recuperar áreas que el Estado, que le correspondían al Estado y que el Estado mismo había entregado, muy claramente el caso de la educación. Yo comparto también lo que señalabas de que la ruta de la reforma fiscal y de la reforma energética o de las modificaciones que se introduzcan en materia energética y en materia hacendarias pues van a ser definitorias de lo que pueda pasar con, pues entre otras cosas creo que con la actividad económica nacional. Me parece que las modificaciones que hizo el PRI a sus documentos básicos para que el PRI pudiera impulsar inclusive, o en todo caso no oponerse o bien impulsar la eliminación de la tasa cero para IVA en alimentos y medicina, así como haber dado un banderazo para que se pudiera admitir o permitir la inversión privada en Pemex, me parece que van a ser importantes para definir el carácter de las modificaciones en el área energética y en el área fiscal también. Me parece que continúan con una ruta que se ha iniciado desde el gobierno del presidente Salinas de Gortari y que nos van a seguir llevando en ese terreno por la misma ruta. Entonces, quisiera conocer tu opinión sobre esas cuestiones. Están de alguna manera las cosas relacionadas. Yo tengo mis dudas y fundadas de que todo nos viene de afuera, que las ideas nos vienen de afuera como si nosotros nada más fuésemos receptores a los que se le imponen políticas. Muchas de las condiciones, y esto yo lo he dicho en libros, muchas de las condiciones del fondo son cartas redactadas en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda. Las redactamos, se las mandamos al fondo y el fondo supuestamente nos las impone. Hubo un caso célebre que López Portillo relata en sus memorias, que por poco le cuesta la chamba a Romero Colbe, que en aquel entonces director del Banco de México. Para ganar una polémica que se estaba dando en el gabinete económico, le mandó una carta al fondo y el fondo se la contestó en los términos en que había sido mandada para que decir, miren, esto es lo que piensa el fondo. No estoy diciendo con esto que lo que piensa el mundo y lo que piensa las entidades que tienen su sede en la ciudad de Washington, D.C., no importa, no, sí. Pero no hay que, en ello no hay que menospreciar el pensamiento nativo, local. Hay gente que está, incluso para usar una expresión tuya, más a la derecha del fondo aquí en México y que gobierna. Sí. A veces sin la habilidad y la destreza, pero hay gente que piensa en estos. Ha habido, y no solo en México, también yo esto lo trato mucho en el libro de La Revolución de los Ricos, que ha habido un empobrecimiento de las ideas de parte de la izquierda. Hay que ver la izquierda, la socialdemocracia europea ahorita es para ponerse a llorar, ¿no? Rodríguez Zapatero fue, bueno,
hay un empobrecimiento enorme de la izquierda y esto afecta a México. Nosotros, el planteamiento, para usar un ejemplo, el planteamiento de la izquierda en México es PRD Morena, ¿no? En materia fiscal, no quieren un solo movimiento en materia tributaria, no, que no se toquen los impuestos. Es que sin eso no hay nada. Entonces sí hay este problema de opciones. El gobierno no va a sacar opciones, el gobierno va por su programa y quiere tener los brazos no atados, abiertos, y yo creo que por eso se cambió el PRI ahora en la reunión y se abrió el IVA. Ojo, el PRI no dijo se van a poner IVA en alimentos, no, dijo que no esté la restricción, y eso me parece correcto de un partido político. Me parece correcto. Un partido político no puede por principio decir no discuto, pues deja de ser en ese momento partido político. Se presupone que tanto eso como lo de Pemex está enfilado y tiene dedicatoria. Pero vamos a ver, creo que no está resuelto. Yo por eso insisto que estas dos reformas van a definir mucho el futuro del país. No está resuelto. No es algo que ya vaya a suceder. No pienso que ya sea un hecho que hay IVA para alimentos y IVA. Yo creo que están haciendo sus números. El IVA nada más va a tener costo político sin ningún beneficio. No se puede hacer una regla de tres, como mucha gente la está haciendo incluso en la prensa. Si el consumo de alimentos es tanto y yo le pongo tanto, voy a tener esta recaudación. No, hay que saberlo administrar para empezar, cosa que estamos muy mal. ¿Dónde compra la gente? No, el grueso del consumo de alimentos se hace en las tiendas de autoservicio, pero el grueso de la gente no va a ellas. El 20% más rico es la que compra, como el 60% de los alimentos, en las tiendas de autoservicio. Pero el 80% de la población menos rica o más pobre, como se quiera decir, no compra ¿cómo se llama? En Walmart. Hasta ni los dejan entrar a veces, ¿sí? Porque se discrimina. Es decir, yo me imagino el SAT cobrando en los mercados populares el IVA, ni de chiste. Los asesinan. No se puede. No está fácil. Y yo tengo la impresión, si mi hipótesis es correcta, de que están haciendo números, de que van a ver que no vale la pena. No les va a dar mucho dinero el IVA. Y tienen que sacar mucho dinero. No hay de otra. Tienen que sacar, bueno, si dicen, si hacen lo que han dicho que quieren hacer, como es seguro universal, salud universal, y otras cosas, ¿no? Si quieren hacer eso, mínimo el doble, subir a 20% del PIB mínimo, y eso lo da un impuesto, sobre todo que es renta, y lo da la introducción de nuevos impuestos que en México pues no los usamos. Y la primera página de un libro de finanzas públicas es que se debe usar todo el arsenal disponible en materia tributaria, y nosotros no.
incluso los hemos ido eliminando. Antes existían y los eliminamos. El arsenal es enorme. Y nosotros usamos dos impuestos. IVA y impuestos sobre la renta, y unos asimilable al IVA, que es el de los impuestos especiales a ciertos productos como el tabaco, la cerveza, ¿no? El trago. Pero eso es un IVA. Se puede poner IVA y es lo mismo. Lo que pasa que es un impuesto a la producción que es muy fácil de cobrar. Porque pues, ¿cuántos productores hay de tabaco? Son dos. ¿Y cuántos productores hay de cerveza? Pues creo que son dos o ya es uno. No sé cómo andan las negociaciones. ¿Y cuánto no? O sea, hay muy pocos productores y se controla mucho mejor la recaudación de estos productos a nivel de impuesto especial a la producción. Entonces yo solo cobro, que después lo traslada a la modelo o a la American Tobacco o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso está ahí, pero es en esencia un impuesto indirecto a una transacción mercantil. Lo que pasa, en lugar de que irse acumulando a lo largo de la cadena, se cobra de una sola vez en el producto final. Pácatela, ¿no? Ahí está no sé cuál sea, pero el de la gasolina, el del petróleo, esos dan dinero y son facilísimos de cobrar. Es la cosa más fácil de administrar. Yo no sé, hasta ahora la política salarial ha sido de castigo al salario de este gobierno. En el presupuesto se establecen los precios de referencia básicos, el sistema de precios relativos básicos. Se establece el precio de la mano de obra en el presupuesto, se establece el precio del capital, se establece el precio de la divisa, que para un país como México es importantísimo. Ahí se establece el esquema de precios relativos en el presupuesto. Y el que establecieron en la segunda mitad de diciembre fue un salario a la baja. O sea que es el que va a regir